Bueno, compañeros, y aquí está el segundo video, entonces se los voy a explicar a cortos rasgos. Son dos temas sencillitos, fáciles, aunque te parece complejo, vieras que no lo es. Entonces, vamos a empezar. Ok, las fuerzas intermoleculares son el conjunto de fuerzas tanto de atracción como de repulsión que se genera entre las moléculas a causa de la polaridad que las mismas poseen. Las fuerzas dipolo-dipolo, dipolo inducido y las fuerzas de dispersión integradas integran lo que los químicos denominan fuerzas de Van der Waals. Eso es debido a que así se llamaba el físico que las nombró. Ok, las fuerzas intermoleculares son las que determinan las propiedades físicas de las sustancias. Ok, esto es muy sencillo. Como lo dice aquí, las fuerzas intermoleculares son las que determinan las propiedades físicas de la sustancia, ¿ok? ¿Qué propiedades físicas tienen? Ok. La fuerza dipolo-dipolo, esta es muy sencilla. Son las fuerzas de atracción que se dan únicamente entre moléculas polares, ¿ok? Estas se van a dar solo entre moléculas polares, es la más sencilla. Dipolo-dipolo lo podemos asociar con polar-polar. Solo moléculas polares. O sea, que poseen momentos dipolares. La molécula polar es aquella que por la distribución de la nube electrónica genera una carga positiva en un extremo y una negativa. Como lo vimos en el video anterior, es lo mismo, de un lado una negativa y una positiva. Vemos aquí una negativa, una positiva, una negativa, una positiva. Ok, entonces, esta es sencilla porque es principalmente entre moléculas polares. Ok, vamos con algo más, seguimos con cosas importantes. Su origen es electrostático y se puede entender en función a la ley de Coulomb. Esta es la ley de Coulomb. Vean, les voy a ser muy sincero. Yo me enredé un poco a leer la ley de Coulomb. Sí o sí va a salir la ley de Coulomb en el examen, no sé por algo. Pero esto me parece que va a entrar más que todo como el concepto. No lo van a preguntar como para qué sirve y eso. Entonces, este cuadrito, aunque sea, memorícenselo un poquito. Ok, bueno, vamos a ver. Eh, Recordemos que las moléculas polares forman gases, líquidos, sólidos, todos los estados de la materia. Y a mayor momento polar, mayor es la fuerza. Ok, esta es sencilla. Recuerden, el dipolo-dipolo son moléculas polares, simple y sencillamente, que tienen un extremo negativo y uno positivo. Se pueden entender por medio de la ley de Coulomb y las moléculas están formadas en los tres tipos de estados de la materia. Esas son los dipolo-dipolo. Está líquido, está sólido. Ellos como se dice, entre una parte positiva y una negativa se van a atraer. Entonces, esa es la ley dipolo. Em, Ahora, este concepto aquí arriba que les leí hace un ratito, es mejor que lo lean varias veces o medio lo memoricen, porque seguro algo va a preguntar el profe. Pero este tema es sencillo, entonces probablemente pregunte una que otra cosa. Ok, las fuerzas de ion dipolo. La ley de Coulomb también las explica. Ok, la ley de Coulomb es lo siguiente. La magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separan. Como le digo, es un concepto un toque enredado. Entonces, como les dije, se les recomiendo que se lo memoricen, aunque no se entienda muy bien, porque seguro va a entrar una pregunta donde me pregunten qué es la ley de Coulomb o algo así. Ahora, vamos con lo que seguimos. Ok, también explica las fuerzas de ion dipolo, las cuales atraen entre sí un ion, catión o anión, y una molécula polar. Ok, va a traer un ion, sea catión o anión, más una molécula polar. Esto sucede, por ejemplo, con la sal de la cocina, en el agua. La intensidad de esta interacción depende de la carga del tamaño de la molécula. Eso es como los ejemplos que nos ponía Abraham de lo que pasa con el agua, por qué la sal no se evapora, cosas así, que tienen un punto de ebullición muy alto. Por ahí es donde baso en ese sentido. Ahora, los siguientes son dos conceptos que también son un poco más que todo de memorizar. Este tema es más que todo de memorizar.
Ok, son fuerzas, las fuerzas de dispersión, ok, vamos a aclarar, son fuerzas de atracción que se generan por los dipolos temporales, que son, los dipolos son como una fuerza intermedia que hay en las moléculas. Entonces, son como digamos esas fuerzas que están de forma temporal, inducidas en los átomos o en las moléculas, que es lo que acabo de decir. Las fuerzas de dispersión de London son un tipo de fuerza intermolecular. Esto fue porque el men que las nombró se llamaba London, sí, Londres, prácticamente. Surgen entre moléculas no polares, muy importante, las no polares, las que son el mismo elemento, en las que pueden aparecer dipolos instantáneos. Se dice que el dipolo del átomo o molécula no polar es un dipolo inducido por la separación de sus cargas positivas y negativas. Se debe a la proximidad de un ion a una molécula polar. Ok, es como lo vemos. Este caso específico es en los no polares, que son el mismo elemento, como lo habíamos visto hace un rato. Entonces, esto, como les digo, es más que todo técnico y teórico porque aquí no hay básicamente nada de práctica, más que memorizar. Ok, los puentes de hidrógenos. El concepto de esto nos lo había explicado muy claro Abraham. Los puentes de hidrógeno hay que tener claro. Son los puentes que se crean con los covalentes del agua. Son muy parecidos a los dipolo-dipolo, a los polares, pero son diferentes. Entonces, les voy a leer un poco. Es lo mismo que les digo, esto es más que todo de lectura, de memorizar. Dice, el enlace o puente de hidrógeno es un tipo especial de interacción dipolo-dipolo entre el átomo de hidrógeno y un enlace polar. Ven lo que les digo, el hidrógeno y luego, por ejemplo, el oxígeno, que son los componentes, los que se forma el agua que son estos chunches son como especiales, son muy parecidos a los dipolo dipolo, pero tienen sus diferencias. Ok, aquí pone un ejemplo de puentes de hidrógeno y por ejemplo un átomo electronegativo de oxígeno, flúor, nitrógeno es un tipo de enlace muy particular que aunque en algunos aspectos resulta similar a las interacciones dipolo-dipolo, tienen características especiales. En un enlace de hidrógeno tenemos que distinguir entre el átomo donador del hidrógeno, aquel al que está unido covalentemente el hidrógeno, y el aceptor. Ok, otro ejemplo claro de los puentes de hidrógeno, el tema del año pasado, de la doble hélice del ADN. Ese es otro ejemplo que podemos tener. Entonces, esto como les digo, no les voy a leer todo esto porque sinceramente les va a dar sueño, los va a aburrir. Pero digamos que aquí les estoy dando como ciertas características que son importantes. Como les digo, léanselo porque si lo van a ocupar. Ahora, el siguiente tema es muy básico y sencillo. El impacto que tienen las acciones humanas sobre el ambiente acuático. Ok, esto es más que todo basado en nuestra hermosa tiquicia. Es lo siguiente, o sea, está el medio ambiente, estamos todos los organismos que lo componemos y todo eso. Ok, Costa Rica tiene una superficie terrestre de un 51, un 51, 50, pucha, ya me trabé, 51.100 kilómetros y 440 kilómetros. Ok, vamos a hacer algo muy sencillo, vean. Costa Rica es solo el 0,3 de la superficie terrestre, pero nosotros albergamos una gran biodiversidad porque tenemos cerca del 6% de la biodiversidad del mundo. Entonces nosotros tenemos un factor muy importante en eso. Entonces aquí es donde viene el problema. Nosotros tenemos ese 6%, pero nosotros lo contaminamos de muchas formas. Por ejemplo, con los recursos hídricos. Todo esto hace generar ciertas consecuencias en las especies marinas y poco a poco se van dañando. Esto, pues esta lectura es prácticamente una introducción, no es exacta. Por ejemplo, sí obviamente sabemos que solo el 2% del agua es potable. Eso es otro dato importante. Pero por ejemplo, entre todo lo que contamina el agua, por ejemplo, hay virus, hay organismos que la vuelven más difícil a la hora de, por ejemplo, hacer el tratamiento para volver a purificarla, que ya se nos había explicado que era un tratamiento un toque complicado y a nivel económico caro. Entonces, hay factores como ciertos virus y ciertas cosas,
ciertos contaminantes que van a hacer más complicado eso. Por ejemplo, plaguicidas, hidrocarburos, cosas así. Son como cosas que no ayudan. Ahora, esto es muy importante, esto sí va a entrar. Hay factores que contaminan el agua, que pueden ser físicos, químicos o biológicos. Los químicos están los que son biodegradables y no biodegradables. Por ejemplo, las cáscaras de banana, verduras, frutas, madera, son biodegradables, pero son contaminantes. Ahora, ¿se van a descomponer más rápido? Sí, bajo las condiciones naturales. Entonces, son contaminantes que la tierra puede, digamos, repeler con cierta velocidad, pero igual están contaminando. Ahora están los no biodegradables, que son las latas de refresco, los chicles, de las cosas que, por ejemplo, están en McDonald's, que son más procesadas, tienen una síntesis química. Entonces, eso son cosas que van a contaminar y que no se van a disolver tan fácil. Eso por una parte. A nivel físico está la contaminación térmica y la radioactividad. La radioactividad de ahí para nadie es un secreto, por ejemplo, los casos de Chernobyl, que por medio de accidentes en las plantas nucleares se irradian las zonas, eso contamina el área, mata a seres vivos, daña el agua. Entonces, por esa parte, la radioactividad, aquí pues viene un concepto que se lo pueden leer, pero esto es más que todo de comprensión esta parte. Ahora, la contaminación térmica. Ok, este es un procedente de la utilización del agua como refrigerante en industrias, ya sea por las turbinas y por los bruscos cambios de temperatura. La energía que liberan las lámparas fluorescentes, focos, lámparas. Ok, todo esto tiene un efecto negativo en el agua por la combustión interna, el calor, todo eso se puede desatar en un río. Entonces, estos factores van a contaminar de cierta manera el agua. Ok, están los biológicos. Los biológicos están de la siguiente manera. Por ejemplo, la ceniza del volcán, el mercurio. Hay ciertas cosas, por ejemplo, cuando hay una explosión de un volcán, les voy a poner un ejemplo de algo que pasó hace muchos años en Pompeya, en lo que es actualmente Nápoli, Italia. El Vesubio, el volcán, explotó. Eso aparte que devastó la ciudad de Pompeya, que es actualmente Nápoles, eh, también hizo daños en el agua, donde afectó a biodiversidad, donde contaminó a nivel químico el agua y dejó un tiempo deshabitada la zona de Nápoles, lo que es actualmente Nápoles. Entonces, ese es un ejemplo de contaminantes naturales. Están los industriales que de ahí son las cosas domiciliarias que uno tira, los desechos de hospitales, las aguas negras, los jabones, por ejemplo, los chunchas los que defecamos que van a dar al río Tiribí, por ejemplo, que tengo aquí cerca de la casa. Todo eso son factores urbanos que sinceramente uno mismo los contamina, uno contribuye con esto, de cierta manera. Entonces, por eso es sencillo, porque de cierta manera, siendo consciente, uno también contribuye con eso. Después están los desechos y actividad agrícola. Aquí hay que tener en cuenta, están los químicos como las plaguicidas, los abonos químicos, las insecticidas, todo eso va a afectar al agua, la va a contaminar, la va a hacer tóxica. ¿Por qué? Porque son químicos que tienen un fin, por ejemplo, las plaguicidas de matar insectos. Entonces, es como echarle un veneno al agua, por decirlo así. Los derrames de petróleo pues estos son menos comunes, pero suele pasar que en las plataformas de petróleo, cuando existen derrames, ese derrame contamina la superficie marítima, afectando la biodiversidad. Entonces, por esa parte, esos son estos dos temas. Este es más que todo de comprensión. El que está acá, les recomiendo que lo lean unas cuantas veces, que lo repasen, que lo estén viendo, porque es sencillito, pero sí hay que verlo varias veces. Lo más complejo de este tema es la ley de Coulomb, pero como les digo, es un poco enredada. Nada más memorícenla por si se las preguntan. Y de ahí, si tienen alguna duda, como les digo, me pueden escribir a WhatsApp y yo
yo les aclaro la duda. Entonces eso sería.